¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a ver en esta clase lo referido a la segunda parte del módulo 6 de esta materia, en la cual vamos a analizar algunas cuestiones que se vinculan con la accidentología vial. Básicamente, quiero que les quede claro, no voy a desarrollar lo que es una pericia accidentológica, porque eso corresponde específicamente a la materia que ustedes tienen y a cuyos profesores están mucho mejor preparados que yo para mostrarles o analizarles el tema. Lo que vamos a intentar ver desde el punto de vista del derecho son aquellas cuestiones centrales a la conformación de los elementos jurídicos que les va a servir a ustedes para llevar adelante una pericia accidentológica y que tiene mucha trascendencia, mucha importancia al momento de defenderla a la pericia accidentológica en una sala de audiencia. Por esta razón, es muy importante que tengan en claro tres pilares fundamentales en cuanto al desarrollo de la pericia accidentológica, o sea, aquellos que son el lugar del hecho, el informe técnico que hace la realmente criminalística de la policía de cada provincia y también el acta policial, cabeza de la investigación del accidente eh, vial, la cual en definitiva allí se expresa todos los datos que corresponden a quienes han participado en el hecho, como también con relación a las características del lugar, atento que muchas veces esa acta además se complementa con lo que se llama la inspección ocular. Sin más, y a los fines de que este video sea corto y preciso, atento a los temas que vamos a desarrollar, que no son extensos, vamos a iniciar esto compartiendo la pantalla con el cuadro que ustedes tienen en la plataforma, que es de alguna manera un complemento junto con este video para que ustedes puedan desarrollar o estudiar el material teórico para poder realizar el trabajo de cierre de este módulo y de esta manera de esta materia. Con esto voy a compartir pantalla. Ustedes allí pueden observar que estamos viendo el cuadro que está en su plataforma, que se refiere al módulo 6, es la segunda parte del módulo 6, que es la prueba de accidentología vial. Vuelvo a repetirle, dentro de un pleito, de un juicio, de un proceso, tanto penal de accidentología vial, donde se determinan las responsabilidades de quienes han protagonizado el accidente vial, como en un proceso civil, donde se hace una demanda de daños y perjuicios, que de alguna manera también tiende a determinar o establecer responsabilidades. Allí, en la etapa probatoria de ambos procesos, lo que se busca es incorporar a través de un dictamen pericial aquellos datos que puedan arrojar luz a cómo sucedió ese hecho. O sea, lo que nosotros llamamos una reconstrucción histórica de lo que sucedió en ese momento con los elementos que se tienen. Por eso es muy importante para tanto el perito como para el abogado que interviene en esta clase de juicios, tener en claro cuáles son aquellos instrumentos o documentos, algo que ya hemos visto nosotros en la primera parte de este módulo, que van a tener una trascendencia fundamental para la realización de la pericia e incluso para el resultado, ya sea por la defensa o ya sea por la acusación. Ante todo tenemos que tener en claro una noción, algunas nociones de qué es el accidente vial, en qué consiste el accidente vial. El accidente vial, o conocido vulgarmente como el accidente de tránsito, debemos tener en claro que es un suceso inesperado que se produce en la vía pública y que por lo general tiene consecuencias desagradables. Algunas pueden ser meros daños materiales, que son las menores consecuencias, o algunas otras como los daños materiales sumados al daño físico, que pueden ser lesiones leves, graves o gravísimas, y otras pueden ser la más desagradable o la más grave de todas las consecuencias, que es la muerte de alguna persona, que se conoce como homicidio culposo en el Código Penal.
Y sin duda que es un suceso inesperado, porque básicamente es algo que todos los sujetos que manejan un vehículo cuando salen a la calle no esperan que se suceda un accidente, pero que ese accidente se sucede por lo general, en una gran proporción, estadísticamente hablando, se sucede por una coincidencia temporal y espacial de dos objetos que están en movimiento. Generalmente son dos vehículos, ya sea lo común hoy en la actualidad es generalmente un vehículo de cuatro ruedas y un vehículo monovehículo de dos ruedas. Pero también pueden ser, esos objetos puede ser una persona y un vehículo, pero básicamente, como le decía, en la mayor parte de las veces, estadísticamente hablando, se considera que esa coincidencia temporoespacial se da por maniobras imprudentes, negligentes, por impericias en el manejo de alguna de las dos partes que ha intervenido en el hecho. Porque básicamente si las partes que intervienen en el hecho respetan las señales de tránsito, respetan las correspondientes informaciones viales que existen, sin lugar a dudas es muy probable que los accidentes no se produzcan o se reduzcan sustancialmente. Generalmente los accidentes de tránsito se dan por hechos como pretender pensar que uno va a poder llegar antes que el otro vehículo y traspasar la boca calle, que el semáforo o aún en rojo me va a permitir dar un tiempo para poder sobrepasar a otro vehículo, que por lo general considero que tengo muy buena capacidad de maniobrabilidad o que el vehículo va a responder en reacción y maniobras para evitar la colisión. O sea, todas circunstancias que de alguna manera muestran sin duda que el accidente de tránsito es un hecho culposo, o sea, no es algo provocado intencionalmente, pero que yo creo que puedo evitarlo. Por eso es que les aclaro, actualmente se está discutiendo en la doctrina penal y en algunos casos algunos fiscales lo han llevado a la práctica, la idea de que en determinadas circunstancias y por determinadas características del accidente se puede hablar de lo que se llama el dolo en el mínimo grado, que es el grado del dolo eventual, o sea, imaginarse la cosa como probable o posible y desecharla, o sea, considerar que yo lo voy a lograr evitar. Pero en general, la gran mayoría de las veces, estas clases de hechos se caratulan dentro del ámbito del derecho penal como los denominados delitos culposos, aquellos hechos que yo estimo la consecuencia, pero considero que la voy a evitar por diversas circunstancias o por diversas situaciones. Pero esa coincidencia temporoespacial de dos objetos trae, como ya les dije, enormes cantidades de daños materiales y físicos a las partes que han intervenido en el hecho. La accidentología vial básicamente va a intentar hacer un estudio, o lo que busca la accidentología vial es realizar un estudio de ese siniestro. Y le llamamos siniestro y no accidente, porque les quiero aclarar que cuando se refiere al siniestro se refiere a una situación totalmente evitable. Un accidente es algo que es inevitable, algo en el cual me sucede eh, habiendo tomado tal vez todas las precauciones para que no suceda y lo mismo sucede, porque es algo que no está previsto, que no lo tengo previsto. Eso es un accidente de tránsito. Pero un siniestro de tránsito, como lo sostiene la doctrina del derecho, sobre todo la doctrina del seguro, considera que es un hecho que es absolutamente posible evitar que se produzca. Por eso hablamos de siniestro. En los siniestros, sin duda, hay daños físicos y daños materiales, pero es necesario que para que hablemos de una siniestralidad vial, participen mínimamente un vehículo o un monovehículo y una persona o otro monovehículo u otro vehículo. Que esta circunstancia, esta colisión del tiempo y del espacio dentro de nuestra dimensión no pueden coexistir.
y que la coexistencia o pretender ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo trae como consecuencia situaciones que son relevantes para el derecho. Por eso el derecho lo ha captado tanto en el derecho penal a través de las sanciones por las distintas clases de lesiones o la sanción por el homicidio o muerte de alguna de las personas que intervengan, y el derecho civil lo ha captado también a través de el resarcimiento de los daños y perjuicios que debe pagar la persona que ha conducido o el dueño del vehículo o la compañía aseguradora. Sin duda que para poder hacer un análisis de la siniestralidad vial es necesario apoyarse en una serie de ciencias que van a colaborar para que el perito pueda trabajar correctamente y que tiene que ver con la física, con la matemática, con la ingeniería y también con la medicina y la mecánica. La física, la matemática y la ingeniería nos va a permitir poder manejar las leyes naturales que de alguna manera se producen o se manejan dentro del ámbito de la conducción, como es la cuestión de masa, de volumen, de inercia, la que tienen que ver con la gravedad. La ingeniería tendrá que ver con la construcción tanto de los vehículos como de la calzada. Y por otro lado, la medicina legal nos va a permitir determinar los grados de lesiones, la forma de lesiones o las características de la muerte de una persona. Mientras que la mecánica nos va a ayudar a determinar las condiciones de operatividad que tenían los vehículos en los momentos previos a que se produzca la cuestión. Sin duda, y esto es muy importante, vamos a entrar a analizar la primera pata de esta mesa, que es la accidentología vial o la siniestralidad vial. La primera pata de la mesa tiene que ver con el análisis de la escena. Si bien el análisis de la escena lo tiene a cargo la policía, es muy, pero muy importante que cuando se produce generalmente un accidente y alguna de las partes convoca a un abogado, este convoque rápidamente a un perito, porque es muy importante captar y tener en claro algunas cuestiones centrales de la escena, donde se produjo el hecho, lo que se llama el teatro de operaciones. Lo primero a tener en cuenta hay que establecer es la dirección de los vehículos. Es muy importante establecer qué dirección tenía cada uno de los vehículos en momentos previos a la colisión. Muchas veces sucede que los vehículos quedan en posiciones totalmente disímiles de las que originariamente tenían. Por lo tanto, las fotos que se obtienen o se sacan o que se presentan para el análisis pericial posterior, mucho no tienen que ver con la situación previa al accidente. Por eso, en la escena es el mejor lugar en el momento del hecho poder determinar la dirección de los vehículos, la dirección de las vías de tránsito, o sea, si estamos hablando de una calle, si estamos hablando de una avenida, si estamos hablando de una ruta, de una autopista, de una semiautopista, ¿de qué estamos hablando? Para poder determinar también la dirección en la que se puedan haber movido estos vehículos para establecer esa colisión temporal-espacial. Otro elemento central a tener en cuenta es lo que se llaman las distancias del lugar del siniestro con puntos de referencia. Yo acá les puse las esquinas, pero básicamente hay que tener en cuenta algunos puntos de referencia y en función de esos puntos de referencia poder tomar las medidas, las distancias para establecer la trayectoria, para establecer el lugar donde quedaron los vehículos, las razones por las que quedaron en ese lugar. Y esto es muy importante, determinar las distancias. Para eso tomaremos referencia lugares puntuales como esquinas, como le mencioné ahí, o postes de luz, o postes de teléfono, o semáforos, o alguna otra cuestión que se encuentre plantada o sembrada en el lugar que me permita poder determinarlo, que de alguna manera también va a tener una referencia central al momento de plasmar esto en la planimetría. Tengamos en cuenta que la planimetría como ciencia auxiliar es una ciencia que va a
mostrarnos en un plano construido a escala las distancias exactas entre los diversos lugares en los que se produjo el siniestro. Otra cuestión muy importante que a veces sucede en los accidentes viales y que debe tenerse en cuenta son los cruces. Los cruces entre calles, los cruces entre avenidas y calles, los cruces o entradas que tengan las rutas o las semiautopistas o incluso las autopistas. Determinar si esos cruces están debidamente señalizados, si están debidamente demarcados, expresados, para que de esa manera nosotros podamos saber si el sujeto al momento de moverse, de manejar, al momento de transitar, pudo ver con claridad, pudo divisar con precisión, con la antelación suficiente, si frente a qué situación de la vía pública se encontraba. O sea, no es, a ver, no es importante solo que exista el cartel de indicación de cruce o de prohibición o de información, sino que ese cartel esté lo suficientemente visible para que sea de una fácil lectura para quien va conduciendo y lo suficientemente lejos del lugar para que el sujeto pueda leerlo y tener el tiempo de reaccionar frente a esa eventual situación que se está produciendo. Y por último, también en el análisis de la escena se deberá tomar en cuenta aquellos elementos que pueden considerarse relevantes, como restos de tierra, restos de acrílico, frenadas, animales, todo lo que nos sirva o nos ayude a poder circunscribir de manera clara y precisa y plasmarlo en la planimetría y en la fotografía, esto que tiene que ver con la escena del hecho puntualmente, para poderlo luego, con esa escena del hecho bien desarrollada, bien demarcada, bien presentada, someterla a una prueba pericial. Al momento del siniestro, cuando se produce el siniestro, la policía por lo general es la primera que llega al lugar. Cuando la policía llega al lugar, realiza quien está a cargo del operativo un acta. Esa acta se hace constar quiénes son los policías, se hace constar las condiciones o características de los vehículos que han intervenido, la identificación de las personas que han intervenido, si es que se pueden identificar, las condiciones en las que encontraron los vehículos, y también dentro de la misma acta policial se introduce por lo general una pequeña subacta que muchos la dejan de lado, pero que tiene mucha relevancia, que es lo que se llama la vista que hace el policía de ese lugar y que marca algunas condiciones que son de enorme trascendencia para el perito y que muchas veces no es tenido en cuenta, como las condiciones meteorológicas, o sea, determinar bajo qué condiciones se está produciendo el tránsito, se estaba produciendo el tránsito en ese momento, si había un clima seco, si había un clima húmedo, si había llovido, si el pavimento estaba mojado, si el pavimento estaba seco, si había neblina o alguna otra condición meteorológica que tiene trascendencia. No solo las malas condiciones, sino también las buenas condiciones, si había sol, si estaba despejado el cielo, si estaba despejada la visión de la ruta o de la calle. O sea, todas las condiciones climáticas, porque estas tienen enorme importancia y estas condiciones climáticas hacen a que se pueda determinar de alguna manera cómo y de qué forma se produjo o qué incidencia tuvieron estas condiciones climáticas para la no producción del hecho o para la producción del hecho. Es muy importante determinar también y muy concretamente qué visibilidad existía en ese momento, tomar en cuenta qué habla o qué dice la policía en esta acta con respecto a la visibilidad, si el hecho se produjo de día o de noche. Ya acá tenemos dos situaciones totalmente distintas de visibilidad, la visibilidad del día y la visibilidad de la noche. Pero también puede haber sucedido en esos momentos intermedios entre el día y la noche, como es el crepúsculo o el amanecer, que sin duda acortan las distancias de visibilidad y que tienen incidencia
tanto en el manejo, en la vista, como incluso en algunos casos en en las condiciones físicas de la persona. Otro elemento a tener en cuenta que debe quedar plasmado en el acta policial es el estado en que se encuentra la calzada. La calzada es el ámbito donde se desarrolla el manejo por parte de los sujetos en un determinado momento, en una determinada circunstancia, y eso es muy importante tener en claro cómo estaban las condiciones de la calzada. Si la calzada era de asfalto, era de cemento, era de adoquín, era de ripio, y en qué condiciones estaba, si estaba sana, si estaba pareja, si estaba plana, si tenía levantados, gordos, si había rupturas, si había baches, todo lo que pueda ayudarnos a determinar velocidades, a determinar maniobras, a determinar características de manejo, todas las cuestiones que tienen que ver con la condición del suelo. Y por último, también en el acta deben quedar claramente identificados los sujetos que han intervenido, no solo los que conducían los vehículos, sino los terceros que se encontraban junto con las personas que conducían, que van a servir para testimoniar o acreditar las circunstancias en las que se produjo el accidente. Y además en el acta se debe introducir fundamentalmente aquellos objetos que han tenido trascendencia en el hecho, objetos que han salido despedidos de los vehículos, objetos que se encontraron en el lugar del siniestro, pero lejos o cerca de las personas de los vehículos. Todos estos elementos tienen enorme importancia para ayudar a determinar qué es lo que realmente sucedió. Y por último, la tercera pata a tener en cuenta es el informe técnico que realiza por lo general criminalística de la policía. Si bien este informe técnico muchos le llaman pericia y de hecho muchos peritos se quedan con ese informe técnico y erróneamente lo reproducen, debemos tener en claro que un informe técnico no es una pericia. Decididamente no es una pericia. Un informe técnico es justamente eso, un informe de situaciones técnicas, o sea, de situaciones relevantes, pero que no hay un análisis científico, una valorización o una mezcla entre el conocimiento teórico y científico con esos conocimientos técnicos para lograr un resultado pericial óptimo. Los informes técnicos por lo general lo realiza la policía y tiene que ver con la planimetría, la fotografía del lugar del hecho y también con las condiciones en las que se encontraba el vehículo luego de producir el accidente. O sea, tanto en dirección, bandas de rodamiento, sistemas de frenado, sistemas de luces, etc. Pero lo que el informe técnico, además de establecer esto de la planimetría y la fotografía, es muy importante que tanto en la planimetría como en la fotografía queden plasmados a los fines de poder realizar una correcta evaluación pericial, por ejemplo, identificación de huellas de frenado o huellas de derrape o tierra que caen del vehículo producto de la colisión, porque esto nos va a ayudar a determinar frente a qué características del vehículo estamos. O sea, a ver, el frenado de un camión semi-remolque no es lo mismo que el frenado de un auto. El frenado de un auto es un freno mecánico que puede ser 4x2 o 4x4, mientras que el frenado de un camión es un frenado manejado a través de un sistema hidráulico de aire que frena desde atrás para adelante, tipo lastre, se van frenando primero las ruedas más lejanas al tractor, las ruedas de atrás del acoplado, y ahí sucesivamente se va frenando las ruedas de adelante. Muchas veces vemos una huella de frenado muy larga de un camión y decimos, qué velocidad que venía, pero en realidad lo que sucede
es que las ruedas de atrás han frenado y se arrastran producto de la inercia y del movimiento de la parte de adelante del camión hasta que llega a frenarse todo el remolque y también todo lo que es el tractor o el camión propiamente dicho. También en el informe técnico deben quedar plasmadas si es que se encuentran manchas, cualquier clase de manchas o residuos, tanto de combustible como de residuos propios de cada vehículo al momento del impacto que se le pudo desprender, que puede marcarnos el lugar concreto en que se produjo el hecho. Será necesario que en el informe, si es posible, exista una determinación de lo que se llama el lugar de impacto o roces previos, o sea, si alguno de los vehículos tuvo un roce con otro vehículo o tuvo un roce con alguna parte de la calzada que provocó alguna maniobra que no correspondía o alguna maniobra para evitar eventualmente que el vehículo vuelque o que el vehículo salte las barras de contención que tienen los estacionamientos y que eso de alguna manera hubiera causado una tragedia o mayor o de características muy desastrosas. También es muy importante determinar en el informe técnico, en la planimetría, en la fotografía, el lugar donde quedan ubicados los cuerpos de las personas que pudieran haber fallecido o los vehículos o automóviles para poder determinar si estos han derrapado, si han perdido el control, si han sido empujados, cuál es la situación en la que han llegado y que el lugar donde se encuentran puedan determinarse de alguna manera. Teniendo estos tres elementos, o sea, teniendo el informe técnico por un lado, teniendo el acta policial por el otro y habiendo realizado una inspección de la escena criminal o de la escena del accidente de trabajo, corresponde ahora ir adentrándonos a los que llamamos los puntos de pericia, o sea, aquellos temas centrales que vamos a desarrollar en la pericia, que un perito debe necesariamente desarrollar una muy buena pericia accidentológica. Este desarrollo va a tener algunas cuestiones previas que el perito deberá incorporar, como el relevamiento del lugar. O sea, ¿qué significa esto? El perito debe ir al lugar, debe ver el lugar, debe analizar el lugar, debe fotografiar el lugar, debe hacer planimetría del lugar. Más allá de que todos esos elementos los tenga, él debe estar en el lugar donde se produjo el accidente para poder visualizar cuestiones que por ahí la fotografía o la planimetría o su memoria, si la conoce el lugar, le pueden jugar una mala pasada. También el perito, como cuestión previa, debe hacer un análisis del expediente, leyendo las declaraciones de los testigos, a ver si a los testigos aportan elementos que son trascendentes o si en la investigación el perito encuentra que hay un testigo que dice algo que no se corresponde porque no está o porque sucedió de otra manera. Y por último, la denominada carpeta técnica que realiza la policía, en la que están los informes policiales, como te decía, el informe físico-mecánico de los vehículos, o el relevamiento fotográfico y planimétrico del lugar del hecho. La carpeta técnica se completa con la alcoholemia, o sea, el informe que se realiza alcohólico de las personas que han intervenido en el hecho y que de alguna manera nos van a poder determinar a través del análisis de alcoholemia qué capacidad tenían de reacción frente a la eventual situación inesperada que es un accidente de tránsito. También es muy importante que el perito tenga en su vista y analice lo que se llama la carpeta médico forense o los informes médicos forenses, donde se describen allí todo lo que el médico forense ha visto o analizado, ya sean lesiones para la persona si está viva o aún estando muerta, y las circunstancias de la autopsia que puedan determinar características de la muerte, tiempo estimativo, situación, y que de alguna manera estos informes técnicos forenses le van a ayudar al perito poder establecer o poder determinar, si es que así lo quiere llamar, cómo
de alguna manera, qué es lo que ha sucedido, ¿m? En el momento del hecho, para que esta persona tenga determinadas lesiones. Por otro lado, también es muy importante que esa carpeta técnica se complete con, en el caso de ser necesario, las historias clínicas personales de los sujetos involucrados. ¿Esto por qué tiene trascendencia? Porque esto nos puede ayudar a determinar si una persona era hipertensa, si una persona estaba sometida a alguna situación especial o particular que le pudiera afectar en sus condiciones físicas en el manejo, o por alguna otra circunstancia. Además de que en la carpeta técnica puede centrar también algunas cuestiones vinculadas a otros elementos o indicios que se encuentran acá, causa, como el acrílico o otros elementos que aparezcan en el desarrollo de la investigación que puedan mostrarnos cómo es la intervención o la situación actual de cada uno de esas personas que intervienen. Por último, cuando ya tenemos todas estas cuestiones previas, todos estos elementos previos, o sea, cuando ya hemos elevado el lugar, cuando ya hemos leído lo que dijeron los testigos, o hemos tomado conocimiento de lo que dijeron los testigos, lo cual lo aconsejable es no solo leer lo que dicen los testigos, sino intentarse poner en contacto con el testigo a ver si el testigo me puede aportar algún otro elemento nuevo, que es muy importante esto porque hoy en la actualidad el nuevo procedimiento penal permite que el testigo declare en una audiencia. Por lo tanto, es muy importante ver la declaración grabada del testigo, pero también es muy importante tomar un contacto directo con el testigo que me puede aportar esto. Y también la carpeta técnica que ya la determinamos. Y con esto vamos a empezar a poder presentar los puntos de pericia. O sea, podemos decirle al abogado cuáles van a ser los puntos de pericia, o si la pericia es pedida por la otra parte, analizar si esos son los puntos correctos, si faltan puntos de pericia, si es necesario llevar adelante una ampliación de los puntos de pericia o cuestionar algún punto de pericia. Uno de los primeros puntos de pericia a tener en cuenta, yo le marqué 4 acá muy importantes. El primero es el mecanismo del accidente. O sea, es muy importante que el perito pueda intentar determinar en esa reconstrucción histórica cómo fue el mecanismo del siniestro vial, de qué manera se produjo. O sea, y allí determinará las formas de colisión, si fueron de frente, fueron de atrás, fueron transversales, fueron laterales, fueron perpendiculares. Los factores de orden operacional, o sea, aquellos factores que tienen que ver con las maniobras que se realiza el sujeto en el momento en que se encuentra manejando, en el momento de operación de manejo. Los factores de orden condicional, o sea, aquellos factores que tienen que ver con las condiciones generales para el manejo, que es lo que nosotros ya hemos visto más arriba, y vuelvo un poquito para atrás para que ustedes se acuerden, lo que hablamos de las condiciones meteorológicas, las condiciones de visibilidad, la identificación de los sujetos, todos esos son los factores condicionales, los factores que tienen influencia o que pueden tener influencia más o menos importante en el hecho que estamos analizando de alguna manera. Otro punto muy importante de la pericia a tener en cuenta es la velocidad de los vehículos involucrados. Si podemos determinar la velocidad de los vehículos involucrados, mejor. A veces se puede y a veces no se puede. Y el perito no puede hablar, ni desarrollar, ni expresarse sobre de alguna manera, sobre la velocidad cuando esta no es posible determinarla para el perito. El perito debe limitarse a decir que con los elementos que tiene no puede determinar la velocidad de los vehículos, pero si con los elementos que tiene puede intentar determinar la velocidad aproximada, sí lo debe hacer, porque eso sí tiene trascendencia para la discusión de las partes en el desarrollo del proceso.
El tercer punto pericial a tener en cuenta es la calidad de, de cada uno de los que han intervenido en la siniestralidad vial. O sea, determinar quién ha sido el embistente, quién ha sido el embestido, en qué condiciones se produjo esa situación. Para eso volveremos a centrarnos en lo que se llama el orden operacional, o sea, determinar si las maniobras que realizó determinado sujeto son compatibles con la de embistente o la de embestida. Y por último, y no siendo menos importante, determinar el perito la funcionalidad del rodado, o sea, determinar si el vehículo se encontraba en condiciones óptimas para transitar, si tenía deficiencias que podían afectar cuando el vehículo alcanzara o alcanzara determinada velocidad, si puede establecerse esto con respecto a los neumáticos, cajas de cambio, dirección, luces, todos los elementos que se llaman de seguridad pasiva que tienen los vehículos y que son necesarios para establecer o saber si el vehículo estaba funcionando correctamente para que pudiera transitar en esa ruta o en esa avenida cuando se produce el hecho. Con esto terminamos de alguna manera esto de lo que es la accidentología vial, o sea, teniendo en cuenta que cuando hablamos del trabajo pericial, los puntos de pericia, debemos tener muy puntualmente claro que los puntos de pericia hacen referencia o deben mínimamente hacer referencia a estos 4 ítems. Obviamente esto no significa que son los únicos puntos de pericia, sino que son los puntos de pericia que más importante o que mayor importancia le da el juez al momento del análisis de la prueba pericial. Pero como yo les dije, además de los instrumentos que el perito tiene en cuenta para hacer el análisis de su trabajo pericial, o sea, el acta que nos mencionó acá, el acta policial, el examen o análisis de la escena del crimen, o los informes técnicos que se realizan, el perito al momento de pasar a las cuestiones previas y de someterse al análisis puntual de la pericia y con esto determinar las condiciones de la pericia, la forma de la pericia y las características de la pericia con respecto al siniestro vial, es muy importante tener en claro lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. O sea, este es el instrumento jurídico que regula esto de lo que se refiere puntualmente a la conducción, ¿no? Si bien yo no les voy a pedir que la citen de manera expresa la Ley Nacional de Tránsito, sí les voy a marcar algunos artículos que son de mucha trascendencia en la Ley Nacional de Tránsito. Algunos artículos, yo acá le marqué, les dejo varios, pero los más trascendentes son, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley Nacional de Tránsito 24449, que habla de los distintos tipos de transporte y tipos de vías públicas. O sea, tanto los transportes privados como públicos, las características y cómo son las vías de conducción de estos. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta los requisitos para obtener el carnet de manejo, que me va a permitir determinar si el sujeto estaba en las condiciones mínimas para poder manejar. O sea, la que establece las edades, la que establece las distintas características de la licencia, o sea, si el sujeto tenía la licencia adecuada para el vehículo que estaba manejando, si el sujeto cumplió con los requisitos para que se le otorgara ese carnet, establecer el contenido de la licencia, o sea, si el sujeto está en condiciones de manejar monovehículos, está en condiciones de manejar vehículos hasta de determinado peso, o vehículos más grandes, o vehículos en características de un profesional. Esto tiene que ver con las características de la licencia. El perito debe saber claramente cuáles son las distintas estructuras de la vía pública, o sea, lo que yo les refería hace un rato con respecto a calle, pasaje, avenida, ruta, autopista, semiautopista, caminos consolidados, caminos enripiados, etc. Los obstáculos que puedan aparecer en el tránsito, que de alguna manera la ley claramente lo establece y lo determina. El
También hay que analizar dentro de los informes técnicos o del análisis previo a la revisión de la prueba pericial si es que los vehículos involucrados tenían los dispositivos mínimos de seguridad para permitir a los sujetos que no sufran esas lesiones que han sufrido o la muerte eventualmente. ¿Mm? Eh, Manejar las reglas de circulación, y esto es muy importante, quiero aclarar, cuando se habla de manejar las reglas de circulación, muchas veces el perito no se puede ceñir solamente a las reglas estrictas de circulación, o sea, donde dice a 40 kilómetros, 60 kilómetros por hora, muchas veces son lugares donde la circulación debe ser más fluida, más rápida, más eficaz, y es donde por lo general el perito debe averiguar si el sujeto conocía o manejaba esas reglas de circulación, para poder conducir un vehículo. Lo mismo sucede cuando hablamos de las velocidades máximas. O sea, si bien las velocidades hoy por hoy en muchas de las rutas o avenidas han quedado medio en desuso, porque las velocidades de los vehículos hoy en la actualidad es mayor, pero sin perder de vista esa condición, también debemos tener en cuenta otra condición que es justamente que esas reglas de velocidad en la vía pública se respeten en la medida de las posibilidades y de alguna manera también se tome en cuenta el uso consuetudinario que muchas veces se le da a esa clase de velocidades, ¿no? O sea, hay algunos donde la costumbre y el camino marca que deben ir a mayor velocidad y casi todos lo hacen de la misma manera. Establecer y conocer cuáles son las reglas de presunción de los accidentes para poder contestar cuando al perito se le exige una respuesta de certeza efectiva y muchas veces no lo puede hacer, no lo puede lograr, conocer por lo menos las presunciones para poder sostener que el accidente tuvo tal o tales características que se aproximan a tal o cual presunción o a tal o cual estadística de porcentaje. Determinar quiénes tienen las obligaciones en los lugares de tránsito, sin que esto también sea decisivo y trascendente para determinar la responsabilidad del sujeto, y conocer las reglas procesales para la aplicación de los procedimientos, de los distintos procedimientos que tienen las distintas provincias en lo que hace a la tramitación de un proceso en el que estamos averiguando cómo sucedieron determinados hechos. Con esto, estimados alumnos, vamos a concluir lo que es la clase de hoy y también el tema que nos ocupaba, que es la accidentología vial, o como me gusta llamarla a mí, la siniestralidad vial. Pero básicamente con esto también concluimos lo que es la unidad número 6 y la materia, y por lo tanto hemos intentado a lo largo de todo ese tiempo marcar cuáles son aquellos marcos jurídicos, cuáles son esas garantías y la importancia que tiene la prueba, llegando a analizar estas dos clases de pruebas, como es la prueba documentológica y la prueba accidentológica, para mostrarle a ustedes la trascendencia que tiene esta dentro del desarrollo del proceso. Pero no solo como prueba, sino cuáles son las características jurídicas que son trascendentes y necesarias para poderlas llevar adelante de manera correcta y qué es lo que tanto los abogados de la acusación como los abogados de la defensa en el juicio penal o en el juicio civil van a requerir del perito que informe y que el perito debe conocer acabadamente todas esas cuestiones y todas esas características para poder contestar lo suficientemente claro cómo sucedió determinado hecho. No restándome más que aclarar o ampliar, les agradezco mucho el tiempo y que espero esto les sirva junto con el cuadro como mecanismos de ayuda para poder entender la parte teórica, la cual no deben dejar de leerla para poder tener mayor información y precisión sobre los puntos que corresponden a este módulo. Muchísimas gracias y espero que les sea de suma utilidad lo que hemos visto a lo largo de toda esta materia.